Buenas tardes. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de puerperio y lactancia materna. Siguiente. En cuanto al puerperio, tenemos que ese es el tiempo después del parto en el cual los cambios anatómicos y fisiológicos que ocurrieron durante el embarazo vuelven al estado gestacional. Este se define que está entre las 4 a 6 semanas posparto. Siguiente. Entonces, dentro de los cambios que se darán, tendremos la involución del tracto reproductivo. Entonces, a nivel del canal del parto, la vagina y su salida van a disminuir de tamaño progresivamente. Sin embargo, rara vez vuelven a las dimensiones nulíparas. En cuanto al himen, tendremos que en este se visualizarán las denominadas carúnculas mirtiformes, las cuales son o están conformadas por varios pequeños cabos de tejidos que cicatrizan. También tendremos que algunos daños en el suelo pélvico pueden predisponer a la incontinencia urinaria y al prolapso de los órganos pélvicos. En cuanto al útero, tendremos que pues, el útero irá disminuyendo de tamaño de manera gradual y también los vasos sanguíneos más grandes se van a obliterar y son gradualmente absorbidos y posteriormente reemplazados por otros más pequeños. De tal manera que una semana después del parto, el útero pesará cerca de 500 gramos, ya 2 semanas después alrededor de 300 gramos y a las 4 semanas la involución se completa y este pesará casi 100 gramos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que después de cada parto sucesivo, el útero suele ser un poco más grande que antes del embarazo más reciente. También tendremos que en cuanto a la abertura cervical, esta se va a ir contrayendo lentamente y unos días inmediatamente después del parto puede admitir incluso hasta 2 dedos. Ya al final de las primeras semanas tenemos que la apertura se reduce, el cuello va a aumentar su espesor y se reforma el canal endocervical. En cuanto a lo que es el orificio cervical externo, este no va a recuperar su apariencia pregrávida y como lo observamos en la imagen, tenemos que va a permanecer un poco más amplio y con depresiones endocervicales. Siguiente. En cuanto a aspectos clínicos, tenemos que durante el puerperio se pueden presentar dolores posparto. Entonces, esto porque en las primíparas, pues el útero tiende a permanecer tónicamente contraído y ya en las multíparas, este se contrae en intervalos y esto da lugar pues a los dolores que son similares, pero un poco más suave que las contracciones del parto. Estos también serán más pronunciados a medida que aumenta la paridad y van a empeorar cuando el recién nacido succione probablemente pues debido a la liberación de oxitocina. Por lo general, pues estos van disminuyendo en cuanto a su intensidad y serán leves ya al tercer día. Sin embargo, hay casos en que estos permanecen y se vuelven más intensos y en estos casos podemos sospechar de infecciones uterinas postparto. Siguiente. En cuanto a los loquios, tendremos que pues al inicio del puerperio se da desprendimiento del tejido decidual, que recordemos que la decidua es la capa funcional del endometrio que se separa del resto del útero tras el parto y pues esta dará como resultado secreciones vaginales de cantidad variable. Tendremos que los loquios contienen cantidades diferentes de eritrocitos, deciduas rayadas, células epiteliales y bacterias y también tendrá o cambiará su aspecto según pasan los días. Entonces tendremos los loquios rojos, los cuales se dan los primeros días posparto. Ya después de 3 a 4 días, los loquios se tornan de un color más pálido y a eso se les denominan loquios cerosos. Y ya después del 10.º día, se da una mezcla de leucocitos y como el contenido de líquido es reducido, pues estos se tornan de un color blanco o amarillento claro, como lo vemos en la imagen, y a esto lo denominaremos loquiosalva. Tendremos que la duración promedio de estas secreciones será entre unos 24 a 36 días. Siguiente. En cuanto a lo que es la involución del sitio placentario, tendremos que ya después del parto el sitio placentario es casi el tamaño de la palma de la mano y a las pocas horas de la expulsión normalmente contiene muchos vasos trombosados que pues se organizan. Al final de la segunda semana será entre 3 a 4 centímetros de diámetros y pues la involución del sitio placentario implica un proceso de exfoliación, el cual es impulsado, o sea, en gran parte por el debilitamiento del sitio de implantación por la nueva proliferación endometrial.
Como observamos en la imagen, tenemos ciertos cortes transversales de úteros a nivel del sitio placentario, los cuales están en involución en distintos momentos después del parto. Siguiente. Otros aspectos clínicos a recalcar, tendremos la hemorragia posparto tardía, que se da pues, durante el puerperio, la cual se define como la hemorragia 24 horas a 2 semanas después del parto. Entonces, en estos casos se puede identificar porque la frecuencia del sangrado es mayor y puede deberse ya sea a una retención de fragmento placentario o a un pseudoaneurisma de la arteria uterina. Entonces, en los casos en que es debido a retención de un fragmento placentario, tenemos que los productos retenidos sufren necrosis y pues eventualmente van a formar el denominado pólipo placentario, el cual se escara y se separa del endometrio y esto pues puede producir la hemorragia de manera enérgica. En cuanto a la subinvolución uterina, tenemos que en algunos casos el proceso normal de involución puede verse obstaculizado ya sea por una infección, por retención de fragmentos de la placenta u otras causas. Entonces, en estos casos van a haber bloqueos prolongados, así como pues un sangrado uterino irregular. Y en cuanto al examen bimanual, podemos identificar que el útero pues va a ser más grande de lo esperado y será más blando pues también de lo que cabría esperar. Siguiente. En cuanto al cambios a nivel del tracto urinario, como bien sabemos, durante el embarazo se da una hiperfiltración a nivel glomerular. Esta va a persistir durante el puerperio, pero pues vuelve a lo que es su línea de base o a la normalidad 2 semanas después. También lo que son la dilatación de los uréteres vuelven a su estado pregestacional a las 2 o 8 semanas después. En cuanto, siguiente. En cuanto a lo que es el volumen de sangre y sangre, tendremos ciertos cambios hematológicos en la coagulación. Entonces se puede presentar leucocitosis y trombocitosis marcadas que pueden ocurrir durante y después del parto. También el nivel de fibrinógeno en plasma se mantiene aumentado, al menos durante la primera semana. Y pues igualmente se mantendrá el estado de hipercoagulabilidad, lo que hace que haya unas mayores probabilidades de trombosis venosa profunda y embolia pulmonar durante las 12 semanas posteriores al parto. En cuanto a la hipervolemia pues fisiológica del embarazo, tenemos que esta se pierde como hemorragia posparto, llevando a que la mujer casi inmediatamente recupere su volumen no pregestacional. Sin embargo, tendremos que, pues en ciertos casos, no se pierde la totalidad del volumen y el volumen de sangre por lo general regresará a su nivel en un tiempo de una semana. En cuanto al gasto cardíaco, este igualmente permanece elevado durante 24 a 48 horas después del parto y va a disminuir a los valores pregestacionales en 10 días. Siguiente. Bueno, hablando sobre atención en el hospital, se debe tomar la presión arterial y el pulso durante 2 horas después del parto cada 15 minutos o con mayor frecuencia si está indicado. Evaluamos la temperatura cada 4 horas durante las primeras 8 horas y luego al menos cada 8 horas. Tenemos que mirar qué tanto sangrado vaginal está presentando la paciente y pues palpamos el fondo para asegurar que esté bien contraído. Si en dado caso llega a haber una relajación, se debe masajear el útero a través de la pared abdominal hasta que éste permanezca contraído. En algunas ocasiones también se requieren uterotónicos como oxitocina o misoprostol. Tener muy presente que la sangre puede acumularse dentro del útero sin un sangrado externo y se puede detectar temprano por el agrandamiento uterino durante la palpación que vamos a hacer del fondo, y esto debe hacer también en las primeras horas posteriores al parto. Bueno, ahí está la imagen de cómo se debe hacer la palpación. Es muy probable que se presente hemorragia significativa inmediata después del parto, incluso en nacimientos normales, por lo que debemos vigilar el útero durante al menos 1 hora después del parto.
Las mujeres deben estar fuera de la cama pocas horas después del parto, ya que se ha evidenciado ventajas confirmadas, pues que incluyen las menos complicaciones de la vejiga, el estreñimiento menos frecuente y la disminución de las tasas de tromboembolismo venoso puerperal. Como tal, pueden comer lo que quieran, no hay restricciones para las mujeres que han tenido un parto vaginal y ya a las 2 horas pueden ingerir alimentos. Con la lactancia materna es recomendado aumentar tantico el nivel de calorías y proteínas consumidas, pero si la madre no amamanta, y esperamos que no sea el caso, los requisitos dietéticos son los mismos que para una mujer no embarazada. Es recomendable la administración oral de suplementos de hierro durante al menos 3 meses después del parto y evaluar el hematocrito en la primera visita postparto. Como saben, la baja en los niveles de estrógeno siguen a la eliminación de la placenta. Como reminiscencia de la menopausia, las mujeres después del parto pueden experimentar sofocos, en especial durante la noche. Tener en cuenta que la temperatura de la paciente se va a evaluar es para distinguir estos procesos que son más que todo vasomotores fisiológicos de una posible infección. En mujeres con migraña, el hipoestrogenismo puede desencadenar esto y es importante destacar que los dolores de cabeza intensos deben diferenciarse de los dolores de cabeza espinal o las complicaciones hipertensivas. Siguiente. Tenemos que incitar a la mujer para que realice limpieza vulvar, que debe ser de anterior a posterior, o sea, de la vulva hacia el ano. Aplicar compresa fría al perineo puede ayudar a reducir el edema y la incomodidad durante las primeras 24 horas si hay una laceración perineal o por la episiotomía. También ayuda la aplicación periódica de aerosoles anestésicos locales. Si llega a quejarse de dolor extenso perineal, vaginal o rectal, debemos investigar y realizar una inspección y palpación cuidadosa. Las molestias intensas por lo general indican un problema, ya sea un hematoma dentro del primer día o hasta una infección después del tercer o cuarto día. Ya después de 24 horas del parto se puede usar calor húmedo provisto por los baños de asientos tibios para reducir el malestar local. Ya la incisión de la episiotomía por lo regular está curada y casi asintomático en las ocasiones. El cuello uterino y a veces una parte del cuerpo uterino llegan a sobresalir de la vulva después del parto, llegando a haber distintos grados de prolapso de la pared vaginal, ya sea anterior o posterior. Los síntomas van a ser una masa palpable en o más allá del introito, también dificultades para la evacuación o sensación de presión. Como medida temporal en aquellos con un prolapso pronunciado, el útero se puede reponer y mantener en posición con un pesario adecuado. Las venas hemorroidales suelen estar congestionadas y la trombosis es común y puede ser promovida por los pujos que se dan durante la segunda etapa. El tratamiento va a ser de anestésicos de aplicación tópica, los baños tibios y agentes suavizantes de heces. Siguiente. Bueno, en la mayoría de las unidades de suministro, pues los líquidos intravenosos se van a infundir durante el parto y cerca de 1 hora después del parto. La oxitocina después del parto ya se va a administrar es en dosis que van a tener un efecto antidiurético y es frecuente el llenado rápido de la vejiga. La sensación de la vejiga y la capacidad de vaciar analgesia local o por conducción, o también puede ser porque los traumatismos en la vejiga, por la episiotomía o por las ulceraciones o por un parto vaginal quirúrgico. Por esto que mencioné, pues debe ser tenido muy en cuenta que la retención urinaria y la sobredistensión vesical son comunes en el puerperio temprano. Los factores de riesgo que van a aumentar la probabilidad de la retención son la primiparidad, el parto por cesárea, laceraciones perineales y el parto inducido por aumentado por esta. También un parto vaginal quirúrgico, cateterismo durante el parto y una duración del parto que sea mayor a 10 horas.
Ahora, para prevenir la sobredistensión vesical aún más, es necesario la observación después del parto para garantizar que la vejiga no se llene en exceso y que se vacíe de manera adecuada con cada vaciado. Detectar una vejiga agrandada pues no es nada del otro mundo. Como veíamos en la rotación de Uro el semestre pasado, el doctor muy bien decía que es evidente observar cómo se agranda por encima del ombligo y se denota esa protrusión, o también se puede palmar de manera suprapúbica. Si una mujer no ha vaciado la vejiga dentro de las 4 horas posteriores al parto, es probable que ya no lo vaya a hacer. Y si tiene problemas para vaciarla inicialmente, también es probable que vaya a tener aún más problemas. Y se debe completar un examen para determinar hematomas perineales y del tracto genital. Con una vejiga ya sobredistendida, se debe dejar un catéter permanente hasta que los factores que causan la retención hayan disminuido. Incluso sin una causa ya demostrada, por lo general es mejor dejar el catéter en su lugar durante 24 horas. Esto pues para evitar que se llegue a repetir y permite la recuperación del tono y la sensación de vejiga normales. Cuando se retira el catéter, se debe realizar una prueba de evacuación para verificar que ella lo puede hacer por sí misma. Y si la retención persiste después de un segundo ensayo de evacuación, se puede elegir un catéter permanente y una bolsa para la pierna, y el paciente regresa en una semana para un ensayo de evacuación ambulatorio. Siguiente. Bueno, durante los primeros días, en general, la madre puede sentirse incómoda por las secuelas, por la episiotomía, las laceraciones, la congestión mamaria y los dolores de cabeza posterior a la punción. Aquí los analgésicos leves que contienen codeína, aspirina o paracetamol, preferiblemente en combinación, se van a administrar cada 4 horas durante los primeros días. Es importante evaluar a la mujer después del parto para detectar signos de depresión, también denominada melancolía postparto, que es consecuencia de varios factores como la decepción emocional que sigue a la excitación, los temores experimentados durante el embarazo y el parto, molestias del porpero temprano, la fatiga por la falta de sueño, ansiedad por la capacidad de brindar una atención adecuada al recién nacido, y también problemas de imagen corporal que puede llegar a presentar la mujer por todos estos cambios en su peso corporal. El tratamiento principal va a ser la anticipación, el reconocimiento y la tranquilidad que se le pueda dar. Este trastorno suele ser leve de 2 a 3 días, pero puede durar hasta 10 días. Si estos estados de ánimo persisten o empeoran, se realiza una evaluación de los síntomas de depresión mayor, y las ideas de suicidio o infanticidio se deben tratar con emergencia. La depresión postparto se repite en al menos una cuarta parte de las mujeres en embarazos posteriores, y se llega a recomendar la profilaxis farmacológica a partir del embarazo tardío o inmediatamente después del parto. Siguiente. A la mujer con D negativo que no está isoinmunizada y cuyo recién nacido tiene D positivo, se le administra 300 microgramos de inmunoglobulina tiempo después del parto. Las mujeres que aún no son inmunes a la rubeola o la varicela son candidatas para la vacunación antes del alta, y las que no hayan recibido la vacuna contra el tétano o la influenza deben recibirla sí o sí. Siguiente. Después de un parto vaginal sin complicaciones, la hospitalización rara vez se justifica durante más de 48 horas. La mujer debe recibir instrucciones sobre los cambios fisiológicos puerperales normales, como lo son los patrones de Lockyer que describió Andrea, la pérdida de peso y el descenso de la leche. También, como se le instruye lo normal, se le instruye lo patológico, recibir las instrucciones sobre la fiebre, el sangrado vaginal excesivo o dolor en las piernas, hinchazón o sensibilidad. Los dolores de cabeza persistentes, la falta de aliento o el dolor en el pecho ya justifican una preocupación inmediata. Siguiente.
Bueno, durante la estadía en el hospital se debe realizar un esfuerzo para brindar una adecuación en la planificación familiar. A las mujeres que no amamantan dentro de 6 a 8 semanas, la ovulación ocurre por las 7 semanas, pero llega a variar de 5 a 11. Hasta se ha descrito la ovulación antes de los 28 días. Por lo tanto, es posible que durante el puerperio de 6 semanas definido artificialmente se logre la concepción. Las mujeres que se vuelven sexualmente activas durante el puerperio y que no desean concebir deben iniciar la anticoncepción. Las mujeres que amamantan ovulan con menor frecuencia que aquellas que no lo hacen, pero la variación es grande y pues depende de la variación biológica individual y la intensidad de la lactancia materna. Estas mujeres que amamantan pueden menstruar tanto en el segundo mes o puede ser tan tarde como 18 meses después del parto. Y para la mujer que está amamantando, los anticonceptivos de progestágeno solo, como las píldoras de progestágeno, la medroxiprogesterona de depósito o los implantes de progestágeno, no afectan la calidad ni la cantidad de leche. Y los anticonceptivos de estrógeno y progestina llegan a reducir la cantidad de leche materna, pero pueden ser utilizadas en ciertas circunstancias. Siguiente. Bueno, entonces una mujer que llega y dice, doctor, ¿yo cuándo puedo iniciar actividad sexual con mi esposo? Que ya llevamos 7 meses que nada de nada porque le da miedo dañar al bebé o que el trauma o que esto. Pues le dicen, mi señor, usted puede iniciar en 2 semanas, pero pues esto depende de usted, de qué tanto deseo tenga, qué tan cómoda se sienta. Debe tener en cuenta que el coito demasiado pronto puede ser desagradable y también doloroso, y pues va a estar relacionado con las incisiones de la episiotomía o laceraciones graves. También se debe tener en cuenta que después del parto el epitelio vulvovaginal es delgado y va a haber muy poca lubricación seguida a la estimulación sexual por el estado hipoestrogénico posterior al parto, que va a durar hasta que se reanude la ovulación. También tener en cuenta que las mujeres en periodo de lactancia son hipoestrogénicas durante muchos meses después del parto. Y pues la solución para esto son crema tópica de estrógeno que se pueden aplicar diariamente durante varias semanas en los tejidos vulvares, y pues también hay lubricantes vaginales que se pueden utilizar durante el coito. Dale clic en siguiente. Listo. La morbilidad materna mayor y menor es común en los meses posteriores al parto. Se pueden principalmente presentar fatigas, problemas en los senos, anemias, dolores de espalda, hemorroides, dolores de cabeza. Bueno, ahí está la relación en un porcentaje de mayor a menor de los problemas presentados y la morbilidad. Como seguimiento, durante el alta, las mujeres que tuvieron un parto vaginal sin complicaciones pueden reanudar la mayoría de las actividades, incluidos el baño, la conducción y las funciones domésticas, pero eso depende de cada persona. Yo he escuchado que hay mujeres que no se bañan la cabeza durante no sé cuántos días. Las mujeres que dieron a luz por vía vaginal tenían el doble de probabilidades de tener niveles de energía normales en comparación con las que tuvieron un parto por cesárea. Y la Academia Americana de Pediatría y el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos recomiendan. Esto pues ha demostrado ser bastante satisfactorio para identificar anomalías más allá del puerperio inmediato e iniciar prácticas anticonceptivas. Siguiente. Bueno, en cuanto a lo que son las complicaciones puerperales, siguiente, tendremos que, pues este periodo, como bien sabemos, es susceptible a varias complicaciones. Sin embargo, pues la infección de los órganos pélvicos sigue siendo una fuente importante de morbilidad y mortalidad materna. Tendremos que, en cuanto a la infección pélvica puerperal, esta se va a definir como cualquier infección bacteriana del tracto genital después del parto. Estas infecciones, así como lo que es la preeclampsia y la hemorragia obstétrica,
construyen la tríada letal de las causas de muerte materna antes y durante el siglo XX. En cuanto a lo que es la fiebre puerperal, tendremos que factores infecciosos y no infecciosos pueden causar fiebre puerperal, la cual estará caracterizada porque se presenta una temperatura de 38 grados o superior. Dentro de las posibles causas de fiebre puerperal estará infección del tracto genital, también puede ser por infección pélvica virulenta, por estreptococo del grupo A. Entonces, en estos casos se sospecha cuando hay fiebres en picos mayores de 39 grados, también que se desarrollan dentro de las primeras 24 horas después del parto. Otra de las posibles causas puede ser por congestión mamaria. Entonces tenemos que se puede dar en aproximadamente el 15% de las pacientes que no amamantan y por tanto pues desarrollan fiebre posparto por esta congestión mamaria. También puede verse a infecciones del tracto urinario, a laceraciones perineales y de episiotomía o incisiones abdominales y a complicaciones respiratorias. Tendremos que en este caso la telectasia después del parto a través de cesárea es causada por la hipoventilación y se previene mejor mediante la tos y la respiración profunda en un horario fijo después de la cirugía. Se cree que la fiebre que puede estar asociada con la telectasia proviene de la flora normal que prolifera de manera distal, obstruyendo lo que son los tapones mucosos. Siguiente. Bueno, la infección uterina posparto o sepsis puerperal indistintamente endometritis, endomiometritis y endoparametritis. Esto debido a que la infección implica no solo la desúida, sino también el miometrio y los tejidos parametriales. Es preferible usar el término ahora de metritis con celulitis pélvica. Dale siguiente. Bueno, la vía del parto es el factor de riesgo más significativo para el desarrollo de la infección uterina. Es 25 veces mayor la muerte con la cesárea que con el parto vaginal. Para la rotura de la membrana, el trabajo de parto prolongado y los múltiples exámenes cervicales, la frecuencia de la metritis después del parto vaginal es de un 5 a un 6%. Debido a la significativa morbilidad después de la histerotomía, se recomienda la profilaxis antimicrobiana perioperatoria de dosis única para todas las pacientes que se someten a cesárea, la cual ha contribuido a disminuir la incidencia y la gravedad de las infecciones post-cesárea en el parto que cualquier otra intervención en los últimos 30 años, disminuyendo el riesgo de la infección pélvica puerperal en un 65 a 75%. Los factores de riesgo más importantes para la infección después de la cirugía incluían el trabajo de parto prolongado, la rotura de la membrana, exámenes cervicales múltiples y el monitoreo fetal interno. Las mujeres con todos estos factores a quienes no se les administró la profilaxis perioperatoria tuvieron una tasa de infección pélvica grave post-cesárea de un 90%. En general, es visto que la infección pélvica es más frecuente en mujeres con un estatus socioeconómico más bajo. Esto probablemente a la malnutrición, la falta de higiene. Otros factores asociados con un mayor riesgo de infección incluyen la anestesia general, el parto por cesárea para gestación múltiple, la edad materna joven y nulliparidad, la inducción del parto prolongado, la obesidad y un líquido amniótico teñido de meconio. Siguiente. Bueno, la infección puerperal después del parto vaginal involucra principalmente el sitio de implantación placentaria, la decidua y el miometrio adyacente o laceraciones cervicovaginales. Es la de una incisión quirúrgica infectada. Las bacterias que colonizan el cuello uterino y la vagina obtienen acceso al líquido amniótico durante el parto y después del parto ya van a invadir el tejido uterino desvitalizado. Con el tratamiento temprano la infección es contenida dentro de los tejidos parametrial y paravaginal, pero puede extenderse profundamente hacia la pelvis.
Como tal, la fiebre es el criterio más importante para el diagnóstico de la metritis postparto. Se cree que el grado de fiebre es proporcional al grado de infección y al síndrome de 39 grados. Y los escalofríos es esto que acompañan a la fiebre, van a sugerir una bacteremia o endotoxemia. Las mujeres por lo general se quejan del dolor abdominal y la sensibilidad parametrial se obtiene en el examen abdominal y el examen vaginal bimanual. Los leucocitos pueden variar de 15.000 a 30.000 células por microlitro, aunque se puede desarrollar también un olor desagradable y muchas mujeres tienen loquios de olor muy desagradable sin evidencia de infección. Algunas otras infecciones, en particular las causadas por el estreptococo hemolítico beta del grupo A, pueden estar asociadas con loquios escasos e inodoros. Siguiente. Bueno, ahora pasamos ya al tratamiento. Si se desarrolla metritis no extensa luego del parto vaginal, entonces suele ser suficiente el tratamiento con un antimicrobiano oral o con uno intramuscular. Y ya para infecciones moderadas e intensas, sí se va a indicar terapia intravenosa con un antimicrobiano que sea de amplio espectro. Entonces, si se logra, generalmente se logra la mejoría a las 48-72 horas en casi el 90% de las pacientes que fueron tratadas con uno pues de los diversos regímenes que se analizan, ¿sí? Ahora, si luego de este tiempo se presenta fiebre persistente, entonces, ¿qué se debe hacer? Se debe buscar la causa de la infección y algunos de los ejemplos de esas causas serían, por ejemplo, un flemón parametrial o un área de celulitis intensa o una tromboflebitis pélvica séptica o, por ejemplo, una incisión abdominal o un absceso pélvico o también un hematoma que se haya podido infectar. Y importante también que la paciente puede ser dada de alta después de haber estado febril durante al menos 24 horas y no se necesita más terapia antimicrobiana oral. ¿Listo? Entonces, si queremos saber cuándo darle de alta a la mujer, ¿sí? Entonces sería después de haber cumplido ya 24 horas estando febril y no hay necesidad de darle pues más antimicrobianos orales. ¿Listo? Siguiente, por favor. Bueno, entonces, en cuanto a la elección de antimicrobianos, la terapia es básicamente empírica, pero el tratamiento inicial después del parto por cesárea se va a dirigir contra los elementos que son de la flora mixta, que ya pues los hemos mencionado previamente a lo largo de la charla y los tenemos aquí en este cuadro. Entonces tenemos, por ejemplo, la Escherichia coli, el gonococo, la Carnera vaginalis, etcétera. Y para las infecciones luego del parto vaginal, el 90% responde a ampicilina más gentamicina o a regímenes que sean pues similares. Mientras que ya la cobertura anaeróbica se incluye para las infecciones después del parto por cesárea. Siguiente, por favor. Entonces, aquí tenemos diversos regímenes antimicrobianos para infecciones pélvicas después del parto por cesárea. Entonces, tenemos clindamicina más gentamicina, que es la más común, es el gold estándar, entre el 90 y el 90% de eficacia, y pues va a ser solamente con gentamicina una vez al día, más la ampicilina que se agrega al régimen con síndrome, pues si la paciente tiene sepsis o si hay alguna sospecha de infección enterocócica. Luego tenemos la clindamicina más Astreonam. Entonces, aquí vamos a cambiar la gentamicina por Astreonam. ¿En qué pacientes se haría? En las pacientes que presenten insuficiencia renal. ¿Listo? Entonces, esa es la indicación. Pacientes con insuficiencia renal. Les damos con Astreonam. También tenemos penicilinas de amplio espectro, como por ejemplo la piperacilina, la piperacilina tazobactam, la ampicilina sulbactam, etcétera, el ácido clavilónico, etcétera. Tenemos también la opción de las cefalosporinas, como por ejemplo cefotetán, cefoxitina y cefotaxima. Tenemos la vancomicina, que se adiciona a otros regímenes, los ya mencionados, cuando sospechamos que esa paciente está siendo infectada por Staphylococcus aureus.
También tenemos la opción de darle metronidazol más ampicilina más gentamicina. ¿Por qué? Porque el metronidazol tiene mayor cobertura para los microorganismos anaerobios. Y tenemos los carbapenems, como por ejemplo imipenem, macilastatina, tenemos meropenem y tenemos ertapenem. Entonces, ¿qué pasa? El ertapenem se reserva para indicaciones especiales, como por ejemplo infecciones no obstétricas graves. ¿Listo? Siguiente, por favor. Ahora vamos a pasar a la profilaxis perioperatoria. Pues el uso de la profilaxis perioperatoria es frecuente en obstetricia, pero no hay como, según la literatura, no hay ningún estudio riguroso específico que haya evaluado como que proporcionar profilaxis después del parto vaginal quirúrgico o la extracción manual de la placenta pues tenga como mejoría, ¿sí? Pero pues como que en la práctica sí se usa y se sabe que es así. Entonces, se sabe que la profilaxis antimicrobiana en el momento del parto por cesárea ha reducido notablemente las tasas postoperatorias de infección pélvica y de la herida hasta en un 70-80%, tanto en la cesárea electiva como en la cesárea no electiva, y también incluye una reducción en las tasas de infección de incisión abdominal. Y pues ya en cuanto a la posología, la profilaxis de dosis única con una dosis de 2 gramos de ampicilina o una cefalosporina de primera generación es como pues lo ideal. Ahora, para las mujeres obesas, la evidencia apoya una dosis no de 2 gramos, sino de 3 gramos de cefazolina para alcanzar las concentraciones tisulares pues, que sean óptimas para ella. También se calcula que la infección uterina posoperatoria se reduce del 12% al 6% cuando añadimos acitromicina a la cefazolina. Y a las pacientes que se sabe que están colonizadas con Staphylococcus aureus meticilino resistente, se les va a administrar vancomicina además de una cefalosporina, como ya habíamos mencionado pues, en la tabla anterior. Otra cosa que me pareció muy interesante es la controversia que hay sobre si administrar el antimicrobiano antes de la incisión o después del pinzamiento del cordón. Y encontraba que el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos concluyó que la evidencia favorece la administración previa al parto. ¿Listo? También es importante la antisepsia de la piel abdominal perioperatoria previa a la cirugía con la clorexidina y alcohol, que pues su efecto es superior al yodo con alcohol para prevenir infecciones en el sitio quirúrgico, sitio operatorio. Y también hacer limpieza vaginal preoperatoria con enjuague de yodopovidona o aplicación de gel de metronidazol. Siguiente, por favor. Tenemos otros métodos de profilaxis. Varios estudios han abordado los cultivos cervicovaginales prenatales, buscando como identificar patógenos que si se eliminan podrían disminuir la incidencia de trabajo de parto prematuro o corioamnionitis, infecciones puerperales, etc. Pero ya tratar infecciones vaginales asintomáticas no ha demostrado cómo prevenir esas complicaciones. Otro método es permitir que la placenta se separe de forma espontánea en comparación con la extracción manual. Entonces, hacerlo de esta forma reduce el riesgo de infección. Otra es exteriorizar el útero para cerrar la histerotomía. ¿Por qué? Porque puede disminuir la morbilidad febril en estas mujeres puérperas. No se encontraron diferencias en las tasas de infección posoperatoria cuando se compararon los cierres uterinos con uno o con dos planos de sutura, ni ante el cierre versus el no cierre del peritoneo. Pero aunque el cierre del tejido subcutáneo en pacientes obesas no disminuye la tasa de infección de la herida, sí se ha visto que reduce la incidencia de dehiscencia en la herida. ¿Listo? Siguiente, por favor. Bueno, ahora pasamos a las complicaciones de las infecciones uterinas y pélvicas. Como ya dije, el 90% de los casos las pacientes responden en 48-72 horas y en el otro 10% pueden darse infecciones de herida, infecciones pélvicas complejas, como por ejemplo flemones o abscesos, tromboflebitis pélvica séptica. Entonces, la profilaxis antimicrobiana perioperatoria disminuye notablemente la incidencia y la gravedad de estas complicaciones. ¿Listo? Siguiente, por favor. Entonces, pues vamos a hablar de ellas. Tenemos las infecciones de la incisión abdominal. La infección de la herida es una causa común de fiebre persistente en mujeres tratadas por metritis. Los factores de riesgo de infección incisional incluyen obesidad, diabetes, terapia con corticosteroides, inmunosupresión, anemia, hipertensión, hemostasia inadecuada con formación de hematoma,
entre otros, pues, diferentes que hay. Si se administran antimicrobianos profilácticos, la incidencia de infección de la herida abdominal luego de la cesárea es entre un 2 y un 10% según los factores de riesgo pues, que tenga cada paciente específicamente, ¿no? Entonces, ¿con qué lo vamos a tratar? Lo vamos a tratar con antimicrobianos, con drenaje quirúrgico y con desbridamiento del tejido desvitalizado. Y luego, y antes de esto es importante administrar la anestesia, que puede ser espinal o anestesia general. También se inspecciona la fascia para valorar la integridad que tenga. ¿Listo? Antes del cambio de apósito se debe administrar entonces también la analgesia según el tamaño y la ubicación de la herida y puede ser oral, intramuscular, intravenosa y se puede añadir lidocaína tópica. Entonces específicamente sobre el cambio de apósito, perdón si escuchan a mi perrito ladrar, qué pena. Ladra muy duro. Entonces, específicamente sobre el cambio de apósito, se hace 2 veces al día, se retira el tejido necrótico y se vuelve a vendar la herida con una gasa húmeda y luego a los 4 o 6 días el tejido sano de granulación está presente y el cierre secundario de las capas abiertas casi siempre pues ya se ha logrado, se ha alcanzado. Entonces, aquí, como vemos en la imagen inferior derecha, una sutura de polipropileno o nylon entra a 2 o 3 centímetros desde un borde de la herida, la cruza para atravesar todo su grosor y sale a 3 centímetros del otro borde de la herida. En la mayoría de los casos, las suturas se pueden quitar aproximadamente a los 10 días. ¿Listo? Siguiente, porfa. Luego pasamos a el VAC, que es el cierre de herida por vacío asistido. Este sistema fue diseñado para aplicar una presión negativa a una herida que, pues para permitir como promover la cicatrización de la misma. Gracias, doctora, qué pena. Bueno, listo. Entonces, en obstetricia, las heridas abdominales abiertas e infectadas son una indicación importante para el cierre por vacío asistido o VAC. Y también se utilizan para el abdomen quirúrgico abierto, que se encuentra a veces también en obstetricia. Ahora tenemos la dehiscencia de la herida, que es básicamente la separación de la capa facial. Pues esta es una complicación grave y requiere como requiere un cierre secundario de la incisión en la sala, pues, en el quirófano. En la sala de cirugía. También encontraba que en un estudio se evidenció en 1 de cada 300 operaciones en casi 9,000 pacientes que se sometieron a cesárea. Y como factores de riesgo, pues tenemos principalmente la infección de la herida y la obesidad. Y en la mayoría de casos aparece alrededor del 5º día posoperatorio y se acompaña pues por lo que se describía como una descarga serosanguínea. ¿Listo? Siguiente, por favor. Ahora tenemos la fascitis necrotizante o necrosante. Esta es una infección de la herida que es infrecuente, pero que es grave, en la que hay una necrosis tisular importante y que se asocia con altas tasas de mortalidad, entonces hay que prestarle pues mucha atención. En obstetricia puede involucrar incisiones abdominales o puede complicar la episiotomía u otras laceraciones perineales. Los principales factores de riesgo que tienen esta complicación son la diabetes, la obesidad, la hipertensión, que pues como sabemos son muy comunes en las gestantes. Esta suele ser polimicrobiana por organismos de la flora vaginal normal, puede afectar la piel, los tejidos subcutáneos superficiales y profundos y pues básicamente cualquiera de las capas faciales a nivel abdominopélvico. Y si el músculo llega a estar también involucrado, no va a ser fascitis, sino miofascitis, ¿listo? Así se conoce, miofascitis. Generalmente, pues los síntomas aparecen a los 3 a 5 días, pero a veces puede ocurrir antes. En un estudio encontraba que 9 de cada 5,000 cesáreas se complicaron y de esas 9, en 2 fue fatal. Por eso, el diagnóstico precoz, el desbridamiento quirúrgico, los antimicrobianos y los cuidados intensivos que se puedan tener con esta mamita son fundamentales para tratar con éxito las infecciones necrotizantes de los tejidos blandos. Siguiente, porfa. Ahora pasamos a los abscesos anexiales y la peritonitis. Entonces tenemos el absceso ovárico que rara vez se desarrolla en el puerperio y son por invasión bacteriana a través de una hendidura en la cápsula ovárica. Suele ser unilateral, típicamente se da a 1 o 2 semanas después del parto y la rotura es común y la peritonitis, pues secundaria a esa rotura,
puede ser grave. Entonces, hay que prestar mucha atención. Entonces, pues también tenemos la peritonitis, es poco frecuente luego de una cesárea, casi siempre se da entonces luego de una metritis o por la rotura del absceso anexial que ya mencionamos o por una lesión intestinal intraoperatoria que no se haya advertido oportunamente. El dolor puede aparecer, puede ser intenso, pero con frecuencia los primeros síntomas de peritonitis son básicamente los del hilio paralítico. Aquí es importante saber que si la infección comienza en un útero intacto y se extiende al peritoneo, generalmente es suficiente solo el tratamiento antimicrobiano. Y si es causada por una necrosis incisional a nivel del útero o por perforación intestinal, debe llevarse de una vez a cirugía a la paciente. Siguiente, por favor. Luego tenemos el flemón parametrial. En algunas pacientes con metritis, después de una cesárea, la celulitis del parametrio es intensiva y se forma un área de induración, conocido como flemón, dentro de las hojas del ligamento ancho. Entonces se considera este diagnóstico cuando la fiebre persiste por más de 72 horas, a pesar de que ya se esté tratando con antimicrobianos intravenosos. Generalmente también son unilaterales, se limitan al parametrio en la base del ligamento ancho, pero si la inflamación ya aumenta, esa celulitis se va a extender por las líneas naturales de escisión, principalmente lateral por el ligamento ancho, con tendencia a extenderse ya a la pared lateral pélvica. En la mayoría de casos, solo basta el uso de antimicrobianos de amplio espectro. La fiebre resuelve a los 5 o 7 días y la absorción de la induración tarda algunos días o algunas semanas. También importante que en algunas pacientes la celulitis severa de la incisión uterina puede como llevar a necrosis y separación. Y en esta imagen, la de la derecha, vemos la formación de un absceso parametrial derecho y necrosis de la incisión uterina con gas en el miometrio. Entonces, no sé si la alcanzan a ver, la formación del absceso parametrial derecho es el que aparece con letra A y la necrosis de la incisión uterina con gas en el miometrio son las flechitas. Y esta, pues, como podemos ver, es una tomografía computarizada pélvica. Y la cirugía se hace solo en las pacientes que se sospeche necrosis incisional uterina por hilio o por peritonitis y suele ser necesario realizar una histerectomía y desbridamiento. Siguiente, por favor. Entonces tenemos, importante, algunos estudios imagenológicos. Tenemos la tomografía computarizada y la resonancia magnética. Entonces, según estudios, en la tomografía computarizada se encuentra al menos un hallazgo radiológico anormal en el 75% de las pacientes. O sea, de 4 pacientes a las que se le hace tomografía, en 3 vamos a encontrar al menos un hallazgo radiológico anormal. Y generalmente son lesiones no quirúrgicas, pero estos hallazgos siempre deben interpretarse dentro del contexto clínico, ¿sí? Entonces no nos podemos basar solamente en ese hallazgo y ya pues hacer un diagnóstico, sino interpretarlo con el contexto clínico de esa paciente particular. En algunos casos los abscesos se pueden diseccionar anteriormente y drenarlos con aguja guiados por la tomografía computarizada o diseccionarlos posteriormente con una colpotomía. En esta imagen podemos ver una infección por histerotomía necrótica. Aquí la celulitis grave de la incisión uterina causó una dehiscencia con una fuga posterior en la cavidad peritoneal. Siguiente, por favor. Luego pasamos a la tromboflebitis pélvica séptica antes del uso de antimicrobianos. Esta fue una complicación muy frecuente, pero ahora la tasa de mortalidad y la necesidad de cirugía disminuyeron pues por los antimicrobianos. Se da como una extensión por las vías venosas y puede causar trombosis, como vemos en la siguiente imagen. Dale siguiente, por favor. ¿Listo? Entonces aquí las venas ováricas pueden luego involucrarse porque drenan la porción superior del útero y por tanto el sitio de implantación placentaria. En una cuarta parte de las pacientes el coágulo se extiende hacia la vena cava inferior y en ocasiones a la vena renal. Se encontró una incidencia de 1 por cada 9,000 gestantes después del parto vaginal y una en 800 después del parto por cesárea. Entonces, estas pacientes suelen mejorar con antimicrobianos, pero permanece la fiebre. Entonces, es importante pues advertirle y ser nosotros como profesionales pues conscientes que la fiebre pues puede permanecer un poco más. Y el diagnóstico puede confirmarse por tomografía computarizada pélvica o por la resonancia. Siguiente, por favor.
Listo, entonces aquí tenemos estas imágenes. La izquierda o A es la vena ovarica derecha agrandada con trombo de baja intensidad, es la flecha negra, y hay contraste en el uréter, que es la flecha blanca, y la R es el polo inferior del riñón derecho. Y en la imagen de la derecha o B es una imagen pues coronal, muestra la vena ovárica derecha agrandada llena de trombo de baja intensidad. Listo, con las flechas. Siguiente, por favor. Luego pasamos a las infecciones perineales. Las infecciones por episiotomía no son comunes porque la operación se realiza ahora con mucha menos frecuencia, pero la infección sumada a la dehiscencia sí es preocupante y hay que prestarle mucha atención. En un estudio la tasa de dehiscencia por episiotomía fue de 0.5 y de estas en el 80% había infección. Y en otro estudio fue del 1% y de estos 2/3, o sea, el 67% aproximadamente, estaban asociados también a infección. También se sabe que el esfínter anal se interrumpe en el momento del parto, entonces la tasa de infección posterior es mayor, aproximadamente el 20%, y es probable que se afecte por el tratamiento antimicrobiano pues intraparto. Y aunque el shock séptico potencialmente mortal es raro, aún puede como ocurrir como secundario a un como resultado de una episiotomía infectada. Siguiente, por favor. Ahora tenemos la patogénesis y el curso clínico. La dehiscencia de la episiotomía se va a asociar a infección, trastornos de la coagulación, al tabaquismo, a infección por el virus de papiloma humano, entre otras cosas. Algunos síntomas van a ser principalmente dolor local y disuria, sea con o sin retención urinaria. También vamos a encontrar secreción purulenta y fiebre. Las laceraciones vaginales también pueden infectarse directamente o por extensión del perineo, que se vuelve rojo, se vuelve inflamado y puede ponerse necrótico y desprenderse o causar también una linfangitis. ¿Listo? Y en cuanto al tratamiento, las episiotomías infectadas se manejan similar a otras heridas quirúrgicas infectadas. Entonces vamos a hacer drenaje, se retiran las suturas, se hace desbridamiento de las heridas infectadas. Y en celulitis evidente, pero sin purulencia, basta con observación cercana y con antimicrobianos de amplio espectro. Siguiente, por favor. Luego pasamos a la reparación temprana de la episiotomía infectada. Entonces se hace al disminuir la infección, no antes, y algunos estudios han comprobado que sí es eficaz. Y en esta imagen encontramos pues como un protocolo preoperatorio para la reparación temprana de la episiotomía dehiscente. Entonces tenemos que abrir la herida, retirar las suturas y comenzar ahí sí con los antimicrobianos por vía intravenosa. Habla de unos cuidados de la herida, entonces básicamente vamos a hacer un baño de asiento varias veces al día o con hidroterapia. Se hace también analgesia o anestesia adecuadas, puede ser necesaria una analgesia regional o analgesia general los primeros desbridamientos. También se hace un lavado de la herida 2 por día con solución de yodopovidona. Se debe desbridar el tejido pues necrótico, cuidando pues no tocar mucho el tejido sano. Se debe hacer un cierre cuando la paciente ya, como habíamos dicho, ya esté febril y aparezca tejido ya pues rosadito y predomina el tejido de granulación ya saludable, sano. Y finalmente pues preparación intestinal para la reparación de 4º grado. Siguiente, por favor. Bueno, y antes el cierre secundario de la episiotomía se debe realizar siempre en capas y el cuidado postoperatorio debe incluir pues el cuidado local y pues estar muy pendiente del progreso de la paciente. Entonces ahora tenemos el síndrome del shock séptico. Para finalizar esta parte, esta es una enfermedad afebril aguda que tiene pues un trastorno multisistémico grave y tiene una tasa de letalidad del 10 al 15%, entonces hay que prestarle mucha atención también. Los hallazgos que vamos a encontrar aquí pues generalmente son fiebre, cefalea, confusión mental, erupción eritematosa macular difusa, edema subcutáneo, náuseas, vómitos, también puede haber diarrea acuosa, hemoconcentración marcada, entre otros. Se puede dar una secuencia rápida de insuficiencia renal y hepática, coagulopatía intravascular diseminada y colapso circulatorio. Entonces, hay que actuar rápido con estas pacientes. Importante también que se asocia a Staphylococcus aureus, específicamente a una exotoxina estafilocócica llamada síndrome del choque tóxico, toxina 1, que lo que va a hacer es causar las manifestaciones clínicas al provocar una lesión endotelial profunda. Y
al menos de 10 a 20% de las embarazadas tienen una colonización vaginal con Staphylococcus aureus. Entonces hay que prestar bastante atención también a eso. El diagnóstico y el tratamiento tardío siempre se van a asociar a una mayor mortalidad materna. La terapia principal va a ser de apoyo mientras se le da la reversión de la lesión endotelial capilar, y pues se va a tratar básicamente con antimicrobianos que cubran el estafilococo, los estreptococos, y si hay alguna infección pélvica también debe cubrir infecciones polimicrobianas. Siguiente, por favor. Gracias. Bueno, entonces ahora vamos a hablar un poco acerca de la lactancia materna. Siguiente, por favor. Bueno, para empezar, pues vamos a recordar un poco la anatomía de los senos y de los productos secretores. Vamos a ver entonces que cada glándula mamaria se compone de 15 a 25 lóbulos aproximadamente, y estos van a estar separados por tejido graso que pues ya depende como tal de cada mujer. Cada lóbulo a su vez va a estar compuesto de lobulillos, y cada lobulillo a su vez, siguiente por favor, va a estar compuesto de alvéolos, como lo vemos en la imagen. Vamos a ver también que cada alvéolo contiene su respectivo conducto, y cada conducto, esos conductos posteriormente se van a unir para formar un conducto mayor o un conducto más grande, que va a ser el conducto lactífero, que es el que va a vaciarse a través del pezón. El epitelio secretor alveolar es el que se va a encargar de sintetizar los componentes de la leche. Entonces, lo que vemos en la imagen como letra A, o el fondo que se ve dentro del alvéolo, es lo que se denomina el lumen alveolar. Y las fibras que se ven en el alvéolo del medio van a ser las fibras mioepiteliales. Entonces, las fibras que se encuentran, lo que está como letra M en la imagen, son las que se van a encargar de expulsar o de sacar esas secreciones a través del conducto para que así puedan llegar hasta el pezón. Siguiente. Después del parto, los senos van a comenzar a secretar calostro, que es lo que posteriormente se va a convertir en leche madura. El calostro tiene un color amarillo limón intenso y tiene ciertas características que lo van a diferenciar de la leche madura. El calostro es rico en inmunoglobulina A. Lo que va a permitir es proteger al recién nacido contra patógenos entéricos. Contiene también minerales, aminoácidos, proteínas, y algo característico que lo diferencia de la leche madura es una menor cantidad de azúcar y de grasa. El calostro va a empezar a expresarse a través del pezón aproximadamente el segundo día del posparto, y puede durar produciéndose entre 5 días y 2 semanas. Posteriormente se va a convertir en la leche madura. Este proceso, esta transición o esta conversión dura aproximadamente entre 4 y 6 semanas. Ya como tal, la leche madura pues es un líquido biológico que contiene grasas, proteínas, carbohidratos, factores bioactivos, minerales, vitaminas, hormonas y muchos productos celulares. Las mujeres pueden producir aproximadamente 600 mililitros diarios, y esta cantidad va a depender de diferentes factores, como por ejemplo la edad, la salud, las necesidades que tenga el recién nacido, la alimentación que esté teniendo la madre en ese momento. Sin embargo, el aumento de peso de la gestación materna se dice que tiene poco impacto como en la cantidad o en la calidad de la leche. Algo característico de la leche madura ya es que contiene 3 proteínas que son únicas en ella: la alfa-lactoalbúmina, la beta-lactoglobulina y la caseína. Y adicional a ello, pues contiene lactoferrina, melatonina, oligosacáridos, ácidos grasos esenciales, y contiene también factor de crecimiento epidérmico. El factor de crecimiento epidérmico es como muy especial acá porque al no ser digerido por las enzimas proteolíticas gástricas, va a permitir y va a ayudar al desarrollo y a la maduración de la mucosa intestinal del recién nacido. Respecto a las vitaminas, pues la leche madura también contiene alta cantidad de vitaminas. Sin embargo, la vitamina K y la vitamina D se encuentran en una baja cantidad. Por eso es que al recién nacido se le va a administrar una dosis intramuscular de vitamina K. Siguiente, por favor. Respecto a la endocrinología de la lactancia, vamos a ver involucrada la progesterona, el estrógeno, lactógeno placentario, prolactina, cortisol y la insulina. ¿Qué pasa? En el momento del parto, ya después del parto, va a haber una disminución de estrógeno y progesterona. Esa disminución de la progesterona es lo que va a permitir que la prolactina estimule la producción de alfa-lactoalbúmina y lactosa sintasa. Lo que pasa normalmente es que la progesterona tiene un efecto inhibidor
para la producción de la alfa-lactoalbúmina a través de la prolactina. Entonces, al disminuir la progesterona, pues la prolactina va a poder ejercer su función sobre la proteína alfa-lactoalbúmina. Esta proteína es la que se encuentra en mayor cantidad o es como la principal de la leche madura porque es la que se va a encargar de la digestión de la lactosa. Es por eso que es importante. Y también la lactosa sintasa, que va a estar encargada más que todo como en el control de la secreción. También vamos a tener la activación de los receptores de detección de calcio, que van a ser los encargados, estos en las células epiteliales mamarias, que son los que van a aumentar el transporte de calcio a la leche. ¿Qué pasa? La parte ya de la eyección y el descenso de la leche va a estar dado por un reflejo que se inicia por la succión. Entonces, en el momento en el que el bebé succiona, se estimula la pituitaria posterior para que se pueda secretar oxitocina. La oxitocina, de manera pulsátil, va a provocar la contracción de las células mioepiteliales en los alvéolos, que fue lo que les mostré anteriormente. Entonces, de las células mioepiteliales de los alvéolos y también de los conductos. Entonces, esa contracción es la que permite la expresión de leche a través del pezón. Algo importante es que así como la succión puede iniciar también el reflejo, pues por lo menos el llanto intenso del bebé también sirve como un estímulo para que se inicie este proceso. Y asimismo vamos a tener que, por ejemplo, el estrés de la mamá o el miedo de la mamá puede inhibir el reflejo. Siguiente, por favor. Respecto al amamantamiento, pues bueno, tenemos que va a ser un proceso beneficioso tanto para el bebé, para el feto, como para la madre, pues como ya sabemos, como les mencioné, la leche materna tiene todos los nutrientes, las vitaminas, señales biológicas que promueven el crecimiento, factores inmunológicos, sustancias antibacterianas, tiene todo lo que el bebé necesita, pues, para vivir y para nutrirse. Y la madre, a su vez, va a tener un menor riesgo de desarrollar cáncer de mama, por ejemplo, y también se dice que las mujeres después del parto, cuando amamantan, tienen un menor riesgo de retención de peso, pues por posparto, como les digo. La lactancia materna se recomienda que sea exclusiva hasta los 6 meses. La lactancia materna exclusiva pues se refiere a que el bebé sea alimentado en esos 6 meses solo con leche materna, que no tenga ningún consumo de otro tipo de alimento, ni sólido, ni líquido, ni siquiera el agua. Con la leche materna ya se dice que es suficiente. Y también se dice que en esos primeros 6 meses la demanda debe ser libre, es decir, tanto de día como de noche, en el momento en que el bebé pues esté llorando, lo pida, o incluso en el momento en que la mujer se sienta los senos llenos o los senos estén goteando. Y digamos, una pregunta también es como hasta cuándo se puede amamantar el bebé. Se dice que puede ser hasta los 2 años, 2 años y medio más o menos, pero se debe tener en cuenta que a partir de los 6 meses el bebé ya necesita empezar a complementar su alimentación, aparte de la leche materna. Entonces tenemos los 10 pasos para una lactancia exitosa, donde tenemos la política de lactancia escrita que se debe comunicar de manera regular al personal de atención médica, capacitar a todo el personal en las habilidades necesarias para implementar la política, informar a todas las mujeres embarazadas sobre los beneficios y el manejo de la lactancia materna, ayudar a las madres que inician la lactancia materna 1 hora después del nacimiento, mostrar a las madres cómo amamantar y cómo mantener la lactancia, incluso si deberían separarse de sus bebés, alimentar a los recién nacidos con leche materna, a menos que esté esto médicamente indicado, y en ningún caso proporcionar leche materna sustituta, biberones o chupetes de forma gratuita de bajo costo. Bueno, en lo que les decía de la leche materna exclusiva, no puede ser ni agua, ni siquiera agua, pero pues se permiten jarabes o gotas, pero tiene que estar ya indicado por el médico. Practicar alojamiento en la habitación, lo que permite que las madres y recién nacidos permanezcan juntos las 24 horas del día. Fomentar la lactancia materna libre de demanda, lo que les mencionaba en el momento en que el bebé lo pida, de día, de noche. No dar chupetes artificiales a los recién nacidos que estén amamantando, ayudar a comenzar los grupos de apoyo a la lactancia materna y hacer referencia a la madre. Eso que ven a la izquierda es la imagen de la Liga Internacional de la Leche en Colombia. Esta es una página que se creó como con el fin de que
las madres, sobre todo las madres primerizas, pudieran encontrar ayuda o información acerca de la lactancia materna. Entonces, digamos, la página se divide en preguntas frecuentes, hay videos también que les muestran a las mamás cómo realizar ciertos procedimientos, cómo acomodarse mejor al bebé, bueno, diferentes cosas por si quieren mirar y que también me pareció bueno que se puede recomendar a las mujeres. Siguiente, por favor. Bueno, respecto al cuidado de las mamas, los pezones requieren limpieza y atención a las fisuras de la piel. Las fisuras lo que van a generar, pues primero es una lactancia dolorosa y segundo que van a servir también como una puerta de entrada para agentes patógenos, para agentes bacterianos. Entonces lo ideal siempre es realizar una limpieza con agua y jabón, una limpieza suave y se recomienda que se haga antes y después de amamantar al bebé. En el momento en que se amamanta al bebé, muchas veces la leche se puede acumular en los pezones, se seca y eso puede generar irritación y puede generar fisuras, que es pues lo que les mencioné, que puede llegar a generar infecciones. En caso ya de que haya irritación o fisuras, se recomienda la lanolina tópica o un protector de pezón 24 horas. Ya en el caso donde la fisura sea muy como muy marcada, se recomienda que el bebé no se amamante por ese seno, sino que pues se amamante por el otro y el seno que esté lastimado, de todas formas, pues debe bombearse y debe extraer la leche a través de un extractor. ¿Qué pasa? Estas fisuras se generan principalmente porque el bebé no tiene como un buen apego o no se está enganchando bien al seno de la mamá. Entonces, en esos casos es importante tener en cuenta que el bebé, en esos casos lo que hace es tomar solamente el pezón y cuando hace la succión, el pezón se pega al paladar y eso genera la fisura. Entonces, es importante tener en cuenta que se tome el pezón y la areola para así distribuir uniformemente esa fuerza de succión que realiza el bebé. Siguiente. Respecto a las contraindicaciones para la lactancia, tenemos el consumo de drogas ilegales o el consumo de alcohol excesivo, un infante que padezca galactosemia, la infección por VIH, la tuberculosis activa o no tratada. Siguiente. Vamos a tener en cuenta también los medicamentos que son secretados en la leche. Generalmente los medicamentos que se le administran a la madre se van a secretar en la leche materna, aunque se dice que la cantidad ingerida por el bebé pues es muy pequeña, pero se deben tener en cuenta cuáles son los factores que influyen la excreción del fármaco, como por ejemplo la concentración en el plasma, el grado de unión a proteínas, el pH en plasma y leche, el grado de ionización y la solubilidad de lípidos y el peso molecular. Entonces, a partir de eso, vamos a tener en cuenta que para minimizar la exposición infantil al fármaco, pues se deben seleccionar aquellos medicamentos que tengan una vida media más corta, que tengan absorción oral más deficiente y aquellos que tengan menor solubilidad de lípidos. Por ejemplo, aquellas mujeres que tienen requerimientos de fármacos que sean más de una dosis diaria, se les recomienda tomar la dosis después de la alimentación más cercana. Y aquellas mujeres que necesiten medicamentos ya de una sola dosis, se dice que se puede tomar justo antes del intervalo más largo de sueño del bebé. Generalmente, pues esto es ya la hora de acostarse. Siguiente, por favor. Y ya tenemos los medicamentos citotóxicos que pueden interferir con el metabolismo celular, pueden causar supresión inmune, pueden afectar el crecimiento y se habla también del riesgo de cáncer infantil, donde tenemos, por ejemplo, la ciclofosfamida, ciclosporina, metotrexato, entre otros. Siguiente. Vamos a ver que se pueden presentar ciertos problemas a la hora de la lactancia, como por ejemplo la congestión mamaria, aunque bueno, esta se da generalmente en las mujeres que no amamantan. En estos casos lo que hay es una fuga de leche, las mujeres presentan dolor en los senos y tiene su mayor pico aproximadamente entre el día 3 o el día 5 después del parto. Aproximadamente el 50% de las mujeres van a requerir analgesia para aliviar el dolor. No hay como un tratamiento específico, pero sí hay como ciertas medidas que se pueden tener con ellas, como por ejemplo el uso de un sostén que le permita, que le otorgue un poco más de firmeza y también las compresas frías se dice que puede ayudar a aliviar el dolor. Está también el pezón invertido, que es cuando los conductos lactíferos se abren de una manera directa a una depresión en el centro de la areola, entonces va a ser mucho más complicada la lactancia. Cuando la depresión del pezón
no es profunda, se dice que la leche puede extraerse con un extractor, pero si ya el pezón está muy invertido, lo que se va a hacer es que en los últimos meses de embarazo se pueden hacer pues diariamente como intentos de extraer o provocar el pezón con los dedos. Se tiene también se puede presentar también politelia, que es la presencia de pezones adicionales, o galactocele, que es cuando un conducto de lacto se obstruye con las mismas secreciones que se producen. Muchas veces esto se autolimita, es normalmente limitado, pero ya cuando hay un exceso, pues se puede llegar a formar una masa. Esto normalmente resuelve espontáneamente, pero algunas veces pues ya requiere aspiración. Siguiente. Algo importante que se debe tener en cuenta también es que la lactancia no debe ser dolorosa. Claro que al inicio, los primeros días, pues puede llegar a haber una molestia al inicio de la succión por la sensibilidad normal que tiene el pezón. Sin embargo, cuando el dolor persiste o cuando la molestia persiste, lo que puede estar pasando es que el agarre del bebé al seno no esté siendo correcto. Entonces, para eso hay como seis cosas que se pueden mirar o que se pueden tener en cuenta para ver si el bebé está teniendo un buen agarre. Entonces se va a mirar que el bebé tenga la nariz pegada al seno de la madre, que tenga la boca bien abierta y los labios hacia afuera, que el mentón esté tocando el seno, que las mejillas estén infladas y que el bebé succione todo el pecho y no solo el pezón, lo que les mencionaba antes, que no solamente sea el pezón, sino que tenga el pezón y la areola para que la fuerza de succión esté bien distribuida. Siguiente, por favor. También es importante tener en cuenta que hay diferentes posiciones para amamantar, pero hay como ciertas premisas o ciertas características que siempre se deben tener en cuenta. Que la cabeza y el cuerpo del bebé estén alineados, que el bebé esté en contacto con el cuerpo de la madre, que el cuerpo entero del bebé esté sostenido por uno de los brazos de la madre y el acercamiento del bebé al pecho y la nariz también al pezón de la madre. Siguiente. Respecto a las infecciones de las mamas, vamos a tener algunos factores de riesgo, como las dificultades en la lactancia, los pezones agrietados, que son las mismas fisuras, el tratamiento con antibiótico por vía oral. Generalmente, el microorganismo más común es el Staphylococcus aureus en la mastitis, que es la más común. El Staphylococcus aureus se encuentra en aproximadamente un 40% de las pacientes con mastitis. Y también podemos encontrar el Streptococcus viridis. Lo que pasa es que, bueno, la fuente inmediata de organismos que va a causar la mastitis generalmente es la nariz y la garganta del bebé. Entonces, cuando el pezón tiene una fisura o tiene una pequeña abrasión, la bacteria ingresa al seno y el microorganismo se va a cultivar a partir de la leche. Los síntomas que van a manifestar estas pacientes generalmente son unilaterales. Las mujeres presentan congestión, escalofríos, inflamación, dolor, fiebre, taquicardia y se va a presentar generalmente en la tercera o cuarta semana posparto. Para el tratamiento se recomienda primero que se haga una extracción de leche del seno afectado en un algodón para que se realice el cultivo y pues se logre identificar el microorganismo. Sin embargo, se puede iniciar también empíricamente. Se habla de la dicloxacilina 500 miligramos por vía oral 4 veces al día, la eritromicina en las pacientes sensibles a penicilina y si la infección es causada por estafilococos productores de penicilasa resistente o si se sospecha de la presencia de microorganismos resistentes. Mientras se está esperando los resultados del cultivo, se puede tratar con vancomicina, clindamicina. En estos casos, se puede llegar a presentar la formación de un absceso. La duración del tratamiento va a ser entre 10 y 14 días. Y como les mencionaba, puede llegar a presentarse la formación de un absceso. Y para que se evite esto, es importante que las mujeres sigan lactando. El absceso pues ya se va a tratar de forma a través de drenaje. Siguiente. Muchas gracias. Bueno, me pareció una presentación muy completa, excelente. Preguntas. Bueno, quería decirles algo. Después vamos a tener una clase con cada grupo de lo que es los protocolos del Ministerio de Salud para el parto y el puerperio, en lo cual debemos regirnos todos. Entonces, recomendarles que después del parto, eso
ya lo dijo su compañero, pero inmediatamente después del parto, las primeras 2 horas, es donde más se presentan las hemorragias postparto. Entonces debemos hacer el seguimiento cada 15 minutos de los signos vitales, de el globo de seguridad, si tiene buen tono, del sangrado, de revisar el sitio de la episiografía, a ver si no hay un hematoma. Entonces, cada 15 minutos por las 2 primeras horas se debe hacer esa revisión. Si la paciente debe permanecer en el área de puerperio de posparto inmediato. Ya después de las 2 horas, si la paciente está todo normal, se puede subir a su área de puerperio. La guía del Ministerio de Salud ha clasificado con los términos de puerperio inmediato a las 2 primeras horas y puerperio inmediato a las primeras 48 horas. Y debemos estar muy pendientes sobre todo de eso, de la involución uterina, del aspecto de los loquios. La paciente debe tener una deambulación temprana, vigilar la presencia de taquicardia, fiebre, tener en cuenta, si la paciente tiene fiebre las primeras 24 horas de su posparto, no es pura complicación del parto. Las infecciones del epicio, las infecciones de herida y las endometritis se dan al tercer, cuarto día. Generalmente puede ser que de pronto le dimos misoprostol y por eso está haciendo fiebre las primeras 24 horas, o hay una infección urinaria o de otra causa. Pero pues las primeras 24 horas la fiebre no se considera que sea por una complicación postparto. Deambulación temprana, una alimentación adecuada, como ya lo dijeron. La paciente en su posparto se debe demorar hospitalizada por las guías 24 horas. O sea, si fue cesárea, 48 horas, si fue parto, hasta 24 horas. Y cuando salga le debemos dar una cita para ser valorada en la consulta externa entre el tercero y séptimo día. Obviamente hay que darle las recomendaciones y signos de alarma para que la paciente vuelva por urgencia si tiene algún signo de alarma. Así como se lo damos a la paciente que consulta y no la dejamos en trabajo de parto, asimismo debemos dar recomendaciones y signos de alarma a las pacientes que le damos salida en el puerperio. Entonces, del tercero al séptimo día para la consulta externa. Y por urgencia que vuelva si tiene alguna de las recomendaciones, si algún signo de alarma de los que ya dijimos, si tiene fiebre, leucofétidos, dolor pélvico, abundante sangrado, cefalea, síntomas de vasoespasmo, cualquier síntoma de esto, ¿no? Debemos estar pendientes de la temperatura, la presión, el ritmo cardíaco, los dolores pleuríticos, la paciente puede hacer un tromboembolismo pulmonar, el tamizaje. ¿Cómo se hace el tamizaje de presión postparto? Con 2 preguntitas. Entonces se le pregunta a la paciente, ¿se ha preocupado porque con frecuencia se sentía triste, deprimida, sin esperanza? Y también se pregunta, ¿se ha preocupado porque con frecuencia sentía poco interés por realizar actividades y además no sentía que le proporcionaran placer? Si la paciente nos contesta que sí a esas 2 preguntas, debemos pedir una valoración por psiquiatría y psicología. El esquema de vacunación, como ya lo dijeron, las recomendaciones de alarma postparto, entonces las que ya les dije, sí, las recomendaciones de alarma. Importante también decirle a la paciente que haga su registro civil de recién nacido, ya se lo van a entregar, pero todo eso hay que recomendarle en el puerperio. Enseñarle acerca de la violencia de género, sexual y mecanismos, cómo debe denunciar. Debemos hacer una asesoría a los anticonceptivos, así como ustedes lo dijeron, pero hay que explicarle a la paciente todos los anticonceptivos y ella debe escoger el tipo de anticonceptivo que más le convenga. Y la institución donde está hospitalizada la debe dar salida con ese manejo ya, o sea, le debe dar su método anticonceptivo, si son inyección o píldoras anticonceptivas, todo eso se lo debe proveer la institución. Bueno, ¿qué más? Preguntitas. Creo que fue una presentación muy completa, excelente, me gustó. Doctora, Cuéntame. si una mujer está recibiendo quimioterapia, ¿al cuánto tiempo de finalizar la quimioterapia puede amamantar? Bueno, eso depende del medicamento. Creo que si eso depende del medicamento, porque hay unos que demoran hasta 2 semanas, hay unos, sí me entiendes, o sea, y preferiblemente que no se amamante en ese tiempo. Y hay unos hay que esperar hasta 2 semanas después de habérselo colocado. Gracias. Sí, señora. Doctora, Más yo tengo una preguntas. duda acerca de la mastitis. Cuando la mujer sufre esto, ¿es alguna contraindicación para que deje de lactar o O sea, si ella si hay más- un absceso en la si hay un absceso en la mama, sí.
O sea, no se lacta de ese lado, pero sí hay que extraer la leche, porque lo que se hace es que se formen los abscesos. Y las mastitis es el acúmulo de la leche. Entonces, en ese momento, si tiene un absceso en la mama, una mastitis, se lacta del otro lado, pero hay que extraer esa leche de esa mama, ¿no? Porque si no se va a seguir congestionando y esa es la causa por la que se forman los abscesos, la retención de leche. Entonces se extrae por ese lado, pero se lacta del otro. O sea, no se pone el bebé en esa mama, que haya infección. Buenas tardes, doctora. Una pregunta. Hola, Diego. Ujú. Doctora, en bebés prematuros, la madre puede presentar que no produzca suficiente leche materna y en este caso, ¿qué haremos en el caso que la madre no produzca suficiente leche materna para los 6 meses? ¿Con qué se suplementa la alimentación del bebé? Bueno, mire, en los bebés prematuros depende, porque hay unos bebés que son muy prematuros y los llevan a hospitalizar y no están con la mamá. Los primeros 3 días generalmente no se produce leche, se produce en calostro, eso es muy difícil. En el hospital tenemos un banco de leche, ¿sí ve? O sea, lo ideal es que sea leche materna. Nosotros como médicos y personal de la salud debemos promover siempre que sea lactancia materna. Ya en últimas hay leches maternizadas, pero en el hospital tenemos hasta banco de leche. O sea, ustedes allá van a encontrar leche materna que hacen de donación y se le puede dar a los bebés o a los recién nacidos que las mamás no tienen todavía, aunque ellas los primeros días producen escalostro y eso se le puede dar al bebé. O sea, tiene muchas proteínas y pues se le debe dar al bebé. Pero lo ideal, nosotros debemos promover siempre la lactancia materna, aunque les digo que eso es una cosa difícil para las mamás, pero lo ideal es la lactancia materna exclusiva. O sea, para eso, imagínense, se ha creado el banco de leche y todo eso que tenemos allá. Vale, doctora, muchas gracias. Listo. ¿Algo más? Doctora, a mí no me quedó claro algo sobre la profilaxis e infección. ¿Me podrías, por favor, por ejemplo, dar Mira, qué o se sea, utiliza para ello en un primer nivel o en un parto normal sin complicaciones? en un parto normal no hay que utilizar antibióticos, a excepción, si tú le haces una revisión manual a la paciente, o sea, hay veces la placenta no sale y tú tienes que ayudarla con la mano, eso se llama extracción manual de la placenta. O sea, tú metes la mano hasta el útero y empiezas a sacar la placenta, porque si no se retiene y produce hemorragia. Generalmente eso pasa en las placentas tipo Duncan. Ahora, hay la costumbre, pero no se debe hacer, que cada vez que sale una placenta, meten la mano al útero a ver que no. Si la placenta a ustedes les sale Schultz, el alumbramiento es tipo Schultz, ustedes deben revisar la placenta. Si ven que está completa, no hace falta cotiledones, no tienen por qué meter la mano al útero. Eso solamente cuando ustedes tienen que hacer una extracción manual. Cuando hay que hacer la extracción manual hay que hacer la profilaxis antibiótica. Se debe hacer para evitar una endometritis después, una infección puerperal. Eso se hace en los partos, solamente cuando haces esa revisión manual. Y en los procedimientos quirúrgicos siempre hacemos una profilaxis con una cefalosporina. O sea, por guía nosotros tenemos hacerla con la cefazolina. Se hace con 2 gramos de cefazolina 30 minutos antes de la cesárea, del legrado, de la cirugía que le vamos a hacer. Si no hay cefazolina, pues usamos cefalotina, o sea, alguna cefalosporina. Pero en esos son los casos que se hace. No se usa antibiótico en los partos normales, o a menos que sea la extracción manual de la placenta, o a menos que sea una paciente que tiene un riesgo, por ejemplo, una paciente que ha tenido ruptura de membranas 24 horas o más de 18 horas, solamente. Muchas gracias, doctor. Sí, señor. ¿Más preguntas? Bueno, si no hay más preguntas, la otra semana sí ya empezamos los grupos de rotación, que creo que ya van a empezar a ir. Tenemos los grupos de la mañana de sala de parto, que son el mío con el doctor Rómulo y el del doctor Montoya Castro. El fin de semana nos comunicamos para yo darles la programación de cómo vamos a hacer los seminarios y todo esto, ¿listo? Yo les organizo y los temas que van a dar con ellos, con nosotros. Y entonces el fin de semana me escriben. Yo voy a tratar de hacerlo el viernes o sábado para tener lista la programación de mi primer grupo con el doctor Rómulo y del grupo del doctor Castro y Montoya. ¿Listo?
Listo, doctora, nosotros iniciamos con usted. Ah, excelente. Entonces yo, con Rómulo y conmigo, nosotros generalmente les damos, son 4 clases cada uno. Entonces él y yo generalmente les damos 3 clases cada una y le colocamos una que ustedes nos presentan, pues para calificarlos y eso. Con el doctor Montoya y Castro, ustedes preparan los temas y los hacen así como hicimos hoy, pues, como un conversatorio. Les voy a agradecer sí que nos ayuden un poquito con las diapositivas y a crear la sala porque ellos pues esa tecnología no la manejan mucho. Entonces yo les voy a decir, les voy a mandar nuestras diapositivas de los temas que nosotros presentemos a cada grupo a medida que vamos rotando. El grupo mío, que empieza esta semana, no sé si el horario se los alcanzó a dejar el doctor Uribe o el doctor Samuel, pero es que el semestre pasado yo teníamos el problema de que mi grupo lo mandaban en la noche y yo estoy siempre en las mañanas en sala de parto de lunes a viernes y los domingos, casi siempre. Entonces, no sé a qué horario les pusieron, si los pusieron con nosotros en la mañana que estamos. ¿Sí? ¿O no les han dado el horario? ¿O No no nos les dieron dijeron? eso, doctora. No. Ah, bueno, Me imagino entonces, que acomodar, exacto. cada docente acomoda Exacto. según Como su ustedes horario. van a ir el jueves, viernes, sábado y domingo, entonces siempre yo voy a estar viernes y sábado. Perdón, jueves y viernes. A veces el sábado no voy, yo voy en la noche. Y los domingos también a veces voy. Entonces ahí vamos cuadrando el horario, pero siempre, pues ustedes empiezan a ir el jueves y ahí vamos organizando. Listo, yo les voy diciendo una semana y eso. El otro Rómulo no va todas las mañanas, pero a veces está en piso, también pueden ir con él y eso. ¿Listo? Entonces ahí vamos cuadrando. De todas maneras, como ustedes empiezan a ir el jueves, entonces se supone que hacemos los temas de lunes a miércoles y jueves, viernes y eso van asistencial. ¿Sí? Listo, doctora. Bueno, ¿alguna otra pregunta, alguna otra duda? No. Doctora, qué pena, la misma urgencias obstétricas que es, aquí dice urgencias obstétricas A con el doctor Reinaldo Cánchica, ¿es lo mismo o es otro grupo? Eso es otro grupo, es el grupo de la tarde. El otro canchi que siempre está en las tardes. Entonces con él van en la tarde. Doctora, Cuéntame. Es que hubo un cambio, supuestamente al doctor Castro Montoya los pasaron a piso y ya no están en sala de parto, supuestamente. Ah, sí, pero sí, ellos están en piso, sí, pero no importa, yo igual les hago la programación de los seminarios. Ustedes van con ellos a piso, pasan la revista ya. Donde ellos estén, ahí nos vamos acomodando, ¿ya? Listo, doctora. No hay problema, ellos a veces no van y nosotros nos encargamos de ustedes. O sea, lo bueno con ustedes, los de la Universidad de Pamplona, es que ustedes casi todos son docentes prácticamente. Entonces, cuando ustedes vayan, así no esté su docente, los otros van a estar pendientes de ustedes, ¿sí me entienden? O sea, hay veces no va uno todos los días, ellos a veces no van a piso todos los días o no van a estar. No importa, si ellos no están, van conmigo a sala de partos. ¿Sí? O sea, con nosotros es así. Ahí nos vamos acomodando y entre todos estamos con ustedes. Listo, así que no hay problema por eso. Si ellos no van, por ejemplo, el jueves, pues bajan a sala de partos conmigo. ¿Listo? Listo, doctora, muchísimas gracias. Bueno, entonces estamos pendientes y el fin de semana nos comunicamos para la programación. ¿Listo? Buena noche, buena tarde. Listo, gracias. Hasta luego, chao, chao. Gracias, doctora.